el día del Señor. Así que la semana pasada estuvimos trayendo la palabra, aquella que nos indica la necesidad de poder mantenernos y cómo hacerlo para, obviamente, dice la palabra, tener una amplia entrada al reino de los cielos, que es sumamente importante para nosotros saber eso, porque eso nos amplía a nosotros la fe de tener seguridad y certeza de aquellas cosas por las cuales estamos aquí, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y pues vimos cómo Dios nos ha dado lo que nos ha dado, y de ahí entonces nosotros agregamos aquello que nos corresponde a nosotros hacer. Y hoy quería también compartir, y es una continuación y es parte de eso, por eso lo menciono, algo que también es fundamento. En lo que vimos la semana pasada es el fruto, pero esto es básicamente la naturaleza o el fundamento de donde viene el fruto. Eso es importante también, porque no podremos dar fruto si no tenemos realmente la naturaleza de donde venga el fruto. Y dependiendo la naturaleza y el fundamento que tengamos, es el fruto que daremos. Así que hoy quiero que vayamos a la carta de Pablo a los Efesios. La semana pasada estuvimos hablando en la carta de Pedro a la iglesia. Hoy estamos hablando en la carta de Pablo a la iglesia. Y se recuerdan que estuvimos diciendo que Pablo dijo, no me cansaré de recordarles esto, porque en el recuerdo y en la constancia está la permanencia. Así que vamos a Efesios. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor. Efesios capítulo 1. Gloria al Señor, aleluya. En el versículo 15, vamos a oír en el 15, dice, Efesios 1:15, por esta causa, dice también yo, ¿por qué causa? Por la cual ellos habían creído en Cristo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aleluya. Obviamente, Pablo tenía una intercesión por esta y por todas las iglesias. Sabemos que esta oración la repite de una manera a veces diferente en Colosenses, Filipenses. Él repite que ellos sepan que Él está en una intercesión sobre ellos con el propósito. Ya obviamente son cristianos, ya son creyentes, pero que conozcan cuál es el fundamento del crecimiento y del mantenerse, obviamente, en esta fe. Y aquí él da una oración muy interesante, muy importante para nosotros saberla.
porque él dice que está orando para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí la palabra que se usa para sabiduría, que hay dos tipos a veces se da sabiduría, la que se llama Sofía, que me imagino que ustedes la han escuchado, y hay otra que es Phronesis, y son diferentes, porque una es la teoría y la otra es la práctica. Pero en este caso está hablando de Sofía. Y hoy quisiera que nosotros conociéramos a Sofía. Y esta palabra indica siempre, y como nosotros hemos oído, que Sofía es la sabiduría de Dios, ¿correcto? Cuando hablamos de Sofía, es como ágape, que hablamos del amor de Dios. Sofía también decimos, es la sabiduría de Dios. Así que Sofía, lo que significa esta palabra es la percepción verdadera de la naturaleza de las cosas. Es decir, que ¿por qué se refiere a Dios? Porque Dios conoce todas las cosas en la realidad de ellas. Es decir, a Dios no se le puede hacer cuento. ¿Ves? Entonces, cuando hablamos de Sofía, es que nosotros venimos a recibir la verdad de las cosas. Eso es lo que Dios ha venido a darnos a nosotros, la verdadera realidad de las cosas. Es decir, Sofía es el espíritu, sabiduría es el espíritu, y el espíritu es la verdad. O sea, el entendimiento de la verdad de las cosas que nos vino a nosotros a dar comprensión de que todo esto es pasajero, que todo esto es un escenario donde somos traídos para ser aprobados y poder alcanzar una bendición, la cual Dios nos está trayendo. Es decir, Dios nos vino a dar a entendimiento de que lo que no se ve es más real que lo que se ve. Eso es Sofía. Así que en esa sabiduría es que nosotros hemos venido a llegar a un nivel diferente porque venimos a comprender que las cosas visibles son temporales, mas las invisibles son eternas. Por lo tanto, tomamos decisiones en base a la sabiduría que Dios nos ha revelado por medio de su Espíritu. Así que mientras más entendimiento, más comprensión hagamos de las cosas visibles y las invisibles, entonces vamos a recibir mayor capacidad de poder tomar decisiones. Porque las decisiones se toman en base a la sabiduría, de la comprensión de las cosas. El actuar conforme a lo que veo o el actuar conforme a lo que no veo. Porque si me mantengo en lo que no veo, obviamente voy a permanecer, aunque lo que veo va a ser contrario, obviamente, a lo que tomo decisiones. Y luego dice, y revelación. La palabra, obviamente, revelación es epignosis, que es un conocimiento y un discernimiento y un reconocimiento. Es decir, un conocimiento pleno con una mayor participación por parte del conocedor en el objeto conocido, influenciándole poderosamente. Es decir, que la palabra es como decir quitarle la cubierta a algo. Revelación es destapar algo. Eso es lo que realmente quiere decir. Cuando tú empiezas a tener sabiduría, la Sofía, te dan entonces, se te quita la cubierta que tienes en tu mente para que tú puedas ver y empieces a participar de aquellas cosas que no ves con tus ojos naturales, pero que el entendimiento de Dios te ha revelado. O sea, empiezas a funcionar de acuerdo a lo que no ves. Básicamente, eso es. Lo que no ves se te revela a tu mente y a tu corazón, vamos a decirlo de esa manera, de que está ahí. Por eso es que estás viendo algo que no ves,
pero que tú sabes que es y por lo tanto te lleva a ti a tener un comportamiento diferente. ¿Qué nos ha hecho nosotros tomar decisiones diferentes? El estar aquí y el vivir de una manera diferente es porque Sofía nos ha dicho que eso que vemos no es lo que es realmente. Y entonces se ha descubierto a nosotros, nos ha quitado la venda de los ojos. Así es como hemos venido nosotros a ver lo que Dios nos ha dado. Y luego dice, en la revelación, el conocimiento de Él. ¿Y por qué dice que la revelación es participación? Por lo que estaba diciendo. Una vez que tú estás viendo lo que hay, participas de eso. ¿Cómo participas? Obviamente, viviendo conforme a eso. Viviendo conforme a lo que no ves. Así que ahora tú estás viviendo de acuerdo a la revelación que vino en tu vida, empezaste a vivir de una manera diferente. La demás gente que no lo ve, no lo puede compartir contigo y a veces te tilda de que tú eres ignorante, loco, lo que sea que te quieran decir. ¿Por qué te lo van a decir? Porque no pueden ver. No lo juzgamos porque no pueden ver lo que tú ves. Por lo tanto, ¿cómo ellos van a tomar decisiones en base a algo que no se les ha revelado todavía? No comprenden la realidad de las cosas. ¿Cómo tú las comprendes? La comprendo porque Sofía llegó y me dejó ver lo que era realmente. Y Sofía vino para descubrirse en mi corazón, para que se descubriese en mi corazón un escenario que no lo puedo ver con mis ojos, pero que al verlo con mi corazón empiezo a vivir con ello. Por eso dice, pero tú estás loco con esa manera de vivir. El mundo se acaba y todas las cosas pasan. Es verdad. Pero por eso es que somos diferentes. Así que te da participación de eso en una manera en la cual nadie, como dije, nadie entiende. Porque ¿cómo tú participas de algo que no ves? O sea, un loco vive de esa manera, agarrando conductas sobre algo que no se ve, creyendo que están ahí. Y luego dice, aquí en esta palabra, en otras traducciones, o literalmente el griego dice, habiendo alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Y la palabra alumbrado es iluminar o alumbrar, resplandecer. Cuando tú hablas de esto, de alumbrar, tienes que verlo como de que la luz que te alumbra las cosas viene de ti. Hay cosas que te deslumbran, pero las cosas que te deslumbran te enceguecen. Pero cuando tú tienes la luz, y esto es lo que está diciendo, es la luz que procede de ti, la cual alumbra, son focos o algo que te hace ver a ti en medio de la oscuridad, la realidad. Hay cosas siempre, el ser humano tiende a deslumbrarse con las cosas, ¿verdad? ¿Cuántas personas, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo, cuántas personas se casan siendo deslumbrados? Muchísimos. ¿Por qué? Porque te casas deslumbrado a veces por la belleza, ya sea de la mujer o del hombre, por la belleza, por la riqueza muchas veces, por el físico, que fue lo que vio en domingo su querida esposa, el físico, la hermosura y la belleza de él. Yo creo que fue por la lengua que tiene, un verbo ahí que tremendo. Entonces, convence hasta el más incrédulo. Todas estas cosas, entre otras,
te deslumbran a la persona. Yo oí algo de una psicóloga que me impactó mucho porque es verdad y a veces no lo notamos. Ella dijo de esta manera, dijo, si crees estar enamorado, no te cases. ¿Verdad? Dice, no te cases. Y yo me quedé pensando en eso. Porque dijo, el tiempo en el que tú crees estar enamorado es cuando tus emociones están diciendo lo bueno de la otra persona y no lo malo. Solamente quieren ver lo bueno. Vicky pone atención. Sí. Entonces dice, no te cases si estás enamorado, porque ese momento tienes que esperar. Tienes que esperar, porque la espera está cuando todo eso baja. Entonces puedes ver mejor. Tu mente va a comprender mejor las cosas. Y es el deslumbramiento que una persona tiene en el momento que se va a casar con la persona, lo nubla. Entonces, tienes el brillo de lo que estás viendo y estás, y digo esto entre el hombre y la mujer, no hay diferencia ninguna, pero te deslumbra y eso hace que no puedas ver nada, te enceguece. Y ahí es donde viene que dice que el amor es ciego. Pero de repente te casas y de repente pasa una nube negra. Y salió a luz el mal carácter de la persona. Salió otra nube negra, que era lo agresivo que era la persona, que no se vio, porque no lo pudiste ver por el deslumbre que tenías en tus ojos. Entonces quiere decir que eso hace tomar decisiones porque nunca le preguntaste a Sofía. Porque Sofía no la invitaste para que te dijera cómo analizar los detalles que no podías ver por la luz que te brillaba. Porque no los quisiste tomar en cuenta. No, cuando se case conmigo va a cambiar. Yo lo voy a hacer cambiar. Pero cuando esas nubes negras, esas sombras negras empiezan a cubrir, ya no empezaron a pasar, ya empezaron a quedarse ahí, a poder obstaculizar eso. Empezaron a salir todas las cosas malas que tú nunca viste y que empezaron a darse, obviamente, la luz. Y salió la conducta, la actitud, la soberbia, el orgullo de la persona que no dejan vivir. Y ahí empezó a surgir otras emociones, porque la emoción es manifestada simplemente por la percepción de lo que recibes de la otra persona. Quiere decir que para tomar decisiones necesitas conocer a Sofía, porque Sofía es la que te va a mostrar a ti la verdad que está detrás de lo que ves. Y esto es en todo lo que vayas a hacer en tu vida. Porque cuando tú ves lo que te revela Sofía, entonces se te alumbran los ojos y ya dices tú, aquí no va. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a tomar decisiones permanentes, tienen que saber que son decisiones importantes en tu vida. No son para un mes, ni para un año, ni para 3 años. Son para el resto de tu vida, mayormente si las tomas en Cristo. Y es la desgracia más grande que puede ocurrir en una persona, la decepción de aquella decisión que no pudo tomar y no pudo ver antes. Y eso es lo que más fastidia a una persona. ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué me dejé engañar? ¿Por qué caí en esto si lo tenía delante de mis ojos? Por eso es importante conocer las decisiones que uno toma en su vida, porque no son fáciles las decepciones.
ni las consecuencias que todo eso trae. Pero Dios nos muestra a nosotros, y en un ejemplo que estaba dando, cómo Dios a nosotros nos muestra lo que está atrás de las cosas para que conozcamos las cosas y nos alumbra con la luz que está dentro de nosotros para que veamos en medio de la oscuridad, en medio de lo que está oculto, lo que quieren en medio de lo que se quiere ocultar, tanto en las cosas que pasan a nuestro alrededor, en las decisiones, tanto en las cosas que están en este mundo que no podemos ver, que son aprobadas también o que son las cosas de Dios. Así que esa luz, Dios nos dio esa luz. Por eso dice, habiendo iluminado nuestros ojos, los ojos del entendimiento, no los ojos naturales, es el entendimiento que nos ve, que nos hace ver a nosotros más allá de las cosas. Eso es lo que nos preserva. Sin eso no tendremos nada, no tendremos manera de defendernos. Estamos expuestos, estamos descubiertos, sin armas, sin capacidad de defensa. Porque, otro ejemplo, y quiero que vayamos un momentico a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 6. Ustedes han oído esta historia. Ustedes han oído la historia del profeta Eliseo. En la clase lo estuvimos hablando, los milagros de Eliseo. Pero no tocamos porque no llegamos hasta ahí. Pero Eliseo empieza a decirle al rey de Israel que los sirios querían hacerlos, vamos a decir, ¿cómo dijera la palabra? Ya habían guerrilleros en el tiempo. Se escondían para que cuando Israel pasara, pues obviamente Israel pues los atacaran. Hacían grupos escondidos. Entonces, ¿qué sucedía? Este era un plan que estaba desarrollando el rey de Siria. Por lo tanto, iban a haber problemas, pero Eliseo le empezó a decir al rey de Israel los lugares específicos donde estarían. Y esto hacía que, obviamente, no pasaran por ahí. Entonces, como que el rey de Siria dijo, pero entonces se enojó muchísimo y convocó a su gente y le dice, aquí hay un chivato entre ustedes. Yo creo que era cubano. O como dice, en Venezuela dicen otra cosa. No lo digo. Sí, ¿eh? Ah, ¿no entendiste? Bueno, alguien que está... Sí, entonces, uno de ellos se levantó y yo creo que ese que se levantó, ¿tú sabes quién era? Naamán. ¿Quién sabe? Le dijo, no, señor mío. Lo que pasa es que en Israel está Eliseo, profeta Eliseo, y él le dice a él, al rey de Israel, lo que usted habla en su cámara más secreta. Y entonces ahí hubo el problema. Entonces dijeron, vamos a buscar a Eliseo. Era un hombre solo con un sirviente, Giesi. Entonces manda un ejército a buscar a Eliseo. Un ejército innecesario porque era un hombre nada más ahí, pero obviamente un hombre que no iba a ser así de fácil de atrapar. Pero lo manda en la noche. La avanzada fue en la noche para que en la mañana todo aquello estaba rodeado de ejército. Obviamente, lo más seguro, Giesi salió a lo que salen los hombres en la mañana y se dio cuenta. Esto los hombres lo saben, y los que viven en el campo también. Pero cuando lo vio, el susto de su vida, porque obviamente ver un ejército que está sitiando la ciudad para buscarlos a ellos, eso fue el susto de él. Pero Eliseo se lo fue a avisar a Eliseo y Eliseo tranquilamente. Entonces sucede, escuchen esto. Dice, y se levantó, dice, de mañana
y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército. Esto está en el 6:15. Y repito, en el 6:15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. ¿Acaso no está escrito que dice que el Señor vino a abrir los ojos a los ciegos? ¿Era que venía a hacer los milagros de abrir los ojos a los ciegos? Sí los abrió, pero no significaba eso la palabra. Significa que vino a abrirnos los ojos a los que estábamos ciegos. Porque normalmente nosotros siempre vemos las cosas naturales, pero no las cosas que están detrás. Cuando este hombre vio el ejército tan grande que estaba contra ellos, se asustó. Pero cuando vio lo que estaba realmente de parte de ellos, se relajó. No tuvo problemas más, porque sabía que había mucho más en el favor de ellos que en contra de ellos. Y eso sucede cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta que Dios nos revela que el mundo espiritual es el que gobierna lo natural y es de donde viene y procede el poder para todo lo natural. Cuando empezamos a ver eso con nuestros ojos, y es lo que Dios ha venido a hacer, a abrirnos los ojos a los que estábamos ciegos, no ciegos naturales, sino ciegos en el entendimiento. Cuando venimos a ver esa obra que está detrás de todo esto, entonces es cuando la paz llega a nuestros corazones en medio de la peor y grande tormenta. No hay manera de poder tener paz. No importa lo mucho que ores, no importa lo mucho que supliques, si tú no tienes la revelación del entendimiento de lo que está atrás de todo lo que ves, no tendrás paz. Porque lo que ves se incrementa y asusta, pero asusta la carne. Por eso el que ve más allá de sus ojos es el que siempre va a tener paz en lo que hace. Porque en su camino y en su salir y su entrar, sabe que Dios está con él. Y no ve el peligro acechante que hay en el salir y en el entrar, sino la seguridad que tiene que Dios le guarda en él. Aunque oramos, pero más bien es el agradecimiento a Dios por lo que Él hace. Porque no es que supliquemos cada vez que salimos. ¿Cuántas veces no salimos en el problema y no nos acordamos? ¿Y por eso Dios deja de estar ahí? Claro que no. Entonces, nosotros más bien agradecemos constantemente la gracia que Dios nos da para estar siempre seguros en el salir y en el entrar. Pero ¿qué hace que tengamos paz en el salir y en el entrar? Que se nos han abierto los ojos para saber que más son los que están con nosotros que los que acechan a nosotros. Y eso sabemos, que Dios les cega también el entendimiento para no encontrar el camino para llegar a nosotros. ¿Por qué? Porque no nos van a ver en donde andemos. Y aunque aceche el mal, seremos guardados, porque el mal no nos ve. Ahora, nosotros sí podemos ver las cosas, pero no nos interesa ver lo malo, nos interesa ver lo que Dios está con nosotros. Así que la paz está en nuestros corazones
cuando la revelación de las cosas que están en lo invisible está claro en nosotros. Por eso la palabra que dice después es, para que sepáis. Y este sepáis, que dice, es la palabra oída. Hay una diferencia entre oída y ginosco. Ginosco es algo que vas conociendo. Oída es algo que conoces perfectamente. Esa es la diferencia. Y aquí la palabra que se usa es oída, que es donde dice sepáis. Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esto es muy importante, porque la esperanza, o sea, el saber perfectamente a qué has sido llamado, te da tres cosas. Saber la esperanza a la que has sido llamada, conocer la herencia de los santos, la riqueza de la herencia, y reconocer la grandeza del poder. No hay problema. No se preocupe. Esas tres cosas que produce la revelación, porque la revelación lo que va a hacer es darte pleno entendimiento. Ahora, si tú no tienes el pleno entendimiento, el conocimiento perfecto a lo que tú estás siendo llamado, no vas a tener tanta convicción. Cuando en ti se te revela que tú has sido llamado a alcanzar, a entrar en el reino de los cielos, a ser parte de la familia de Dios, cuando tú eso le das un cimiento en tu corazón, de un entendimiento, no de algo que vas conociendo, porque hay cosas que se van conociendo y hay otras cosas que se deben de conocer, en el sentido de tener revelación de ello en tu corazón, porque ese cimiento de entendimiento de lo que tú has sido llamado es tu fundamento para tener fuerza para todo lo que tengas que hacer. Porque todo en tu vida va a ser basado en eso. Porque si tú sabes que has sido llamado a ser parte de la familia de Dios, esa esperanza que tienes en tu corazón es la que te hace a ti ser guardado en todas las cosas de las que tú haces. Y no te deja moverte para ningún lado. ¿A dónde tú vas a ir? Como dijo Pedro, si tú tienes palabras de vida eterna. O sea que eso es un fundamento que la persona que no lo tiene es una persona inestable. Hoy sí, mañana no. Y pasado, quién sabe. Pero cuando tú eso lo tienes claro, no importa lo que venga a tu vida, tú sabes que el llamamiento que ha sido puesto en tu vida es más importante que todo lo demás. Nada se compara con eso. Sabes que en este mundo tú llegaste y entraste a este escenario, como dije, entraste a este escenario para ser aprobado, para alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, dijo Pablo. Simple. Un escenario que tú entraste donde viniste a tomar aquella grandeza, y voy a decir la herencia, que voy ahora a hablar de la herencia ahora, pero viniste a tomar en tu corazón aquello que Dios quiso darle al hombre, que no podía ser, no podía ser vendido, o sea, no podía ser comprado, ni tampoco regalado. Porque dicen, Dios no lo regaló. Sí, porque no puede ser pagado, pero el precio es la fe. Así que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso en Hebreos 6:11 dice, la certeza de la esperanza. Y también en Colosenses 2 dice, 2:2, todas las riquezas de
pleno entendimiento. Eso es lo que tú necesitas y te lo da simplemente Sofía cuando te revela la verdad y te presenta el plan de Dios. Y cualquiera que tenga el camino que tenga, lo va a dejar por eso. Porque no hay nada mejor que saber por lo cual tú estás en este mundo. Y cuando tú entiendes que tú estás en este mundo para alcanzar esa posición que Dios te está dando, es cuando nada ni nadie te puede hacer retroceder de eso. Así que simplemente el poder tener la revelación y el pleno conocimiento, fíjate, no es algo que se te va yendo revelando, eso lo tienes que tener como clarito, como que está full en entendimiento. ¿Cuántas veces pasa por nosotros las dudas? No importa lo cristiano que tú seas, porque tú no puedes evitar que un pensamiento pase por tu mente, porque hay tanta información y tanta gente opinando y tanta gente diciendo que cuántas veces pasa el entendimiento. ¿Será que es Dios? Pasa. ¿Será que esto es verdad? Pasa. No debe quedarse, pero pasa. ¿Será que esto todo es un engaño? ¿Cuánta gente viene y te dice, las religiones son la manipulación del mundo, el control que ejercen sobre ellos? Ya tú te quedas como pensando, porque es así. Pero, ¿qué puede evitar que tú tengas firmeza en esto, sino que tú tengas el conocimiento pleno de eso, de la esperanza a la que Dios te ha llamado? Eso no te puede dejar, eso no te deja mover ningún razonamiento. ¿Y cómo tú lo tienes? Por revelación. Por eso la oración de Pablo no es por lo que te digan, porque es que yo digo siempre el conocimiento mental está expuesto a cualquier razonamiento. Muchas veces creemos conocer algo y llega otro y nos dice otra versión. Y resulta que lo que nosotros creíamos conocer no es. Por eso es que esto no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual que te lo da el espíritu de sabiduría y revelación. Y eso viene por relación en lo que dice la iluminación, te lo da la relación de la verdad de Dios. Cuando Dios te da una revelación y una convicción, no te la quita a nadie. Una revelación no está sujeta a ningún razonamiento. No importa la razón humana, no importa lo que te digan. Una convicción espiritual nunca se va a quedar expuesta a ningún razonamiento intelectual. Por eso es que tu relación con Dios es personal y en base a lo que vas buscando de Dios en la convicción es como vas a tener firmeza, porque Él te va a revelar en tu corazón por el Espíritu lo que has sido llamado a alcanzar. Y cuando tú tengas por convicción lo que tú has sido llamado a alcanzar, nadie tendrá la suficientemente fuerza para evitar que tú lo alcances. Porque cuando tú entiendes algo que es bueno, la fuerza viene de ahí, del entender lo que es bueno y buscarlo. Gloria al Señor. Luego dice, la herencia dice, las riquezas de la herencia de los santos en luz. ¿De los santos en luz dice? La herencia
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muchas personas han entendido las riquezas como cuestión económicas, obviamente, pero cuando aquí habla de la riqueza de la herencia, yo tengo una sola convicción de lo que es la herencia de los santos. Mucha gente dice, no, porque vamos a llegar a tener allá en las calles de oro, en el mar de cristal y todo esto. Pero hay una sola herencia que yo tengo por convicción, que es la que Dios nos ha dado a nosotros. Y es la herencia de nuestro cuerpo. El poder tener la capacidad de recibir un cuerpo incorruptible, incontaminado, para vivir en él por toda la eternidad. Esa es la tierra que heredaremos, la cual se nos ha concedido para poder vivir en ella. Porque en este momento perdimos nuestra capacidad de retenerla. Pero Dios nos devolvió, y esas riquezas son tan absolutas y tan grandes que de eso depende toda nuestra vida. Si tenemos eso, es como tenemos realmente lo que vale para nosotros. ¿De qué sirve un alma sin cuerpo? Nada. ¿De qué participa? Ahora, Jesucristo nos mostró que la carne de él vino a ser levantada y volvió a ser levantada en una manera diferente, es decir, en una condición de incorrupción. Nunca más verá corrupción. ¿Por qué? Porque es una carne ya totalmente sostenida por el Espíritu. Y el Espíritu es la vida. Por lo tanto, la carne ya no participa de muerte. Por eso cuando el hombre pecó, le dijo, si tú pecas, de cierto morirás. Murió en la relación con Dios, murió de la dependencia de Dios, murió del suministro de la vida que lo sostenía él para vivir. Por eso ahora nosotros tenemos una herencia, como decía Pedro, una herencia incorruptible, incontaminada, que es la esperanza que tenemos de que un día seremos en la resurrección entre los muertos, vueltos a recibir nuestra carne, y una carne que la tendremos en nosotros sin que nadie nos la pueda quitar y que pueda ser con nosotros por toda la eternidad. Por eso la herencia de Dios es eterna y es para los santos. Así que la herencia que nosotros tendremos es la herencia de poder adquirir como recompensa de nuestra fe la capacidad de habitar en nuestra carne por toda la eternidad. Así que eso obviamente es un agradecimiento a Dios, el poder comprender esto. Y luego entonces, la otra, dice, cuál la supereminente grandeza de su poder, y esta es otra de las cosas que sí debemos de tener en cuenta siempre, comprender la grandeza del poder de Dios. ¿Por qué? Porque de esto depende cuánta seguridad tú tengas para poder mantener tu vida. Porque si tú no conoces el poder de Dios, ¿cómo tú vas a pretender tener la capacidad de sostenerte en este mundo? Y dice, y llevando al punto de decir, la supereminente grandeza, es decir, te da a conocer una grandeza que está más allá del entendimiento humano. ¿Cómo tú vas a poder comprender? ¿Cómo tú vas a pretender, es la palabra, poder mantener la revelación, poder mantener la fe, poder mantener la convicción y poder mantener el camino si no tienes seguridad que quien te lleve en este camino no es tu capacidad, sino es Dios? Por lo tanto, esa revelación que llegue a tu vida y tú la tienes sustentada en tu corazón como algo que no vas, como dije, en conocimiento,
sino es algo que lo tienes sentado en tu corazón, la esperanza de alcanzar lo que hemos sido, por lo cual hemos sido alcanzados, la convicción de que recibiremos nuestro cuerpo en resurrección como la herencia permanente. Y luego entender que el poder que está en nosotros es el que nos da la capacidad de vivir y ser como Dios quiere que sea. Sin eso, ¿cómo pretendemos seguir adelante? ¿Sabes cuántas personas te dicen, es que no puedo? Es que soy débil. Es que de verdad que no tengo fe. Si yo tuviera fe para poder mantenerme, yo lo haría, pero si es que me falta fe, no tengo fe. Es porque no está claro esto. ¿Quién puede poner un pero si tiene claro la grandeza del poder que Dios ha dado para vivir? ¿Quién? Nadie. No hay pero que valga cuando tú comprendes que la supereminente grandeza de su poder, la misma que operó en Cristo, no solo para levantarlo de los muertos, es la misma que operó en Cristo para hacerlo vivir en este mundo hasta llegar a la muerte y levantarlo. Así que si tú tienes una seguridad clara de que el Espíritu de Dios está en ti, en su grandeza y en su plena capacidad, como he dicho, Dios no da el Espíritu por medida, como dice la palabra. Es decir, no es un poquito, es como la fe. La fe no es realmente a veces falta entendimiento decir que la fe como un grano de mostaza es porque es pequeña. No, es por decir, un grano de mostaza es lo mismo que tener una tonelada. Porque la fe es una. Igual como he dicho, el fuego es fuego, aunque sea una llamita. Tiene la misma naturaleza y la misma función y hace lo mismo. Así que nosotros, teniendo fe, tenemos la misma capacidad, sea del tamaño de un granito de mostaza, como que estemos inundados de ello. Porque la misma función es simplemente puesta en el poder de Dios. Y eso es lo que hace el poder de Dios en tu vida. No importa lo que tú creas tener, pero lo importante es saber que el poder de Dios es el que en ti produce el querer como el hacer, el entendimiento de las cosas, la capacidad de vivir, la permanencia. Encendió el aire, ¿no? Malo está que no quiere saber nada porque sabe que le van a decir ese calor, ese calor. Así que, escucha esto. Lo que te está diciendo aquí es que el poder que opera en nosotros, que fue el que operó en Cristo para levantarlo de los muertos, lo levantó, dice, y lo sentó en los lugares celestiales y luego lo puso en autoridad sobre todo principado, potestad y señorío, sobre todo poder, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que si no confiamos en que el mismo Espíritu que operó en Cristo y que lo resucitó entre los muertos y que lo puso en esa posición, no está en nosotros, es mejor que no estemos. Porque ¿a dónde vamos sin Él? ¿A dónde podemos ir si Él no nos lleva? Entonces, estas son las cosas que hacen que tu percepción y tu convicción estén claras en tu corazón. Y esto es algo que se da solamente en una relación con Dios. No se va a dar en una manera de conocimiento, sino en relación con Dios, para que Dios te dé así conforme la oración de Pablo, porque la oración de Pablo permanece todavía, porque nada de lo que se hace y se pide
es por temporada o por tiempo. Lo que en Dios manifiesta y lo que Dios da a la iglesia, lo da para que permanezca. Y en ti permanece aún la oración que Pablo hizo para que sea revelado en nosotros esta convicción y permanezcamos. Porque cuando tú lees esto, estás leyendo la oración que Pablo hizo y estás recordando la oración que Pablo hizo al Señor para que la iglesia sea llena de revelación y entendimiento y que estas cosas sean el fundamento de su vida. Y este fundamento va a estar tan claro que cuando tú tengas esto, no, como vuelvo y repito, no es algo que vas a conocer. Tú no llevas el conocimiento del poder de Dios en aumento. Tú tienes el conocimiento del poder de Dios. Lo tienes claro en tu vida. Debe de ser. Debe de estar la gratitud a Dios de la riqueza de lo que Dios tiene por herencia por tu vida. Si no lo tienes claro, entonces no sabes para dónde vas. Así que, si te digo que el secreto de una vida cristiana exitosa está ahí, no importa si no sabes nada, no importa si no sabes ni leer, si eso está en tu corazón, no necesitas más nada, porque sabes que eso es lo que te hace a ti estar en Dios de una manera inconmovible. Y luego es lo que hablamos la semana pasada. Empiezas a dar el fruto de incremento de las cosas en tu relación. Pero esto es el cristiano. Si no hay esto, no hay nada. ¿Cómo va alguien a creer, como muchas personas creen en Dios? Porque muchísima gente cree en Dios y no saben ni siquiera el llamamiento que Dios ha dado. Ni siquiera la herencia que está esperando recoger. Y mucho menos el poder de Dios. Porque tú alabas a Dios y reconoces a Dios cuando tú tienes la seguridad de decir, yo no puedo, pero el que está en mí sí puede. Y eso, ¿quién te lo va a quitar? Aleluya. Así que todo lo que tú quieras saber de Dios es la misma oración que tienes, como dije, en cómo Dios vino a revelarte el entendimiento. Incrementa tu relación en búsqueda de la relación con Dios para que Él te dé la convicción y pide la convicción en tu corazón, porque Dios no te la va a negar. Todo el que busca halla y el que pide se le dará. Porque si tú le pides, dice, un pescado a tu padre natural, no te va a dar una piedra. O un pan, una piedra. Cuanto más, dice, si le pides a Él, te dará el Espíritu. Así que si Él le pides, Él te da. Si a Él le pides convicción y revelación, Él te la va a dar. Simplemente necesitas tener la seguridad de saber que todo aquello que estés buscando lo vas a encontrar. Pero si buscas y a la misma vez no quieres encontrar, es como el que dice, el león está en la calle, no se puede salir. Porque dice la Biblia, el vago dice, no puedo ir a trabajar porque hay un peligro allá afuera. Siempre. Tú sabes que muchas personas tienen miedo a buscar más del Señor porque tienen miedo o no quieren tener una vida santificada. Hay quien no quiere más de Dios porque no quiere meterse más. No tiene miedo. Porque el miedo es la base del diablo para mantenerte amarrado. Crees que como tú vas a meterte más, no quiero terminar viviendo con fulano, que mira cómo vive y ya no disfruta la vida.
está separado, metido en la iglesia y ese no, yo no quiero vivir esa vida. Yo de verdad que amo a Dios, pero lo amo a mi manera. Bueno, sigue eso, porque esa manera tuya no sirve de nada. Pero si tú sigues buscando de Dios con la convicción de que tú lo haces porque quieres incrementar la obra de Dios en tu vida, entonces Dios sí te va a incrementar. Porque no le estás temiendo a las cosas, sino que estás buscando el poder para vivir. Y de ahí Dios ve el corazón. Por eso las cosas que muchas personas piden, las piden, pero con miedo también a querer ser santificados y apartados del mal. Porque no quieren verse involucrados en eso. Pero Dios sí ve el corazón. Y si tú lo pides con sinceridad y Dios te da esta seguridad en tu corazón, hay algo que sucede, que eso se va a formar y de ahí viene la plenitud de todo el entendimiento que tú necesites para todo lo que tengas que hacer. Porque cuando tú tengas que hacer algo con la convicción de que el poder de Dios está en ti, ¿qué puede pararte? Nada puede pararte. Por eso, deja que Dios te abra los ojos del entendimiento y deja que Dios haga el cimiento de Jesucristo en tu corazón y déjalo que Él haga que ese cimiento sea el fundamento del crecimiento de tu vida. Y nunca vas a caer. Y nunca vas a necesitar, porque se va a convertir en una fortaleza en tu vida. Y esa posición que se le dio a Cristo, de estar puesto sobre toda potestad, sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo poder, y ese nombre que se le dio, también están en ti. Por lo tanto, ¿qué necesitarías más? Lo único que necesitas es permanecer. Porque cuando tú sigas adelante en lo que estás con esto, tienes una amplia y segura permanencia en el reino de los cielos. Y serás inconmovible, porque Dios es tu firmeza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Esperamos, Padre, en la seguridad de Cristo, que tú le darás crecimiento y fortaleza para que sea, Señor, el principio que tus hijos, que tu pueblo empiecen a buscar, Señor, el camino correcto, sin temor, sin ninguna preocupación, Padre, porque tú nos has abierto para ver más allá de las cosas naturales. Gracias te damos por el llamado que hiciste en nuestras vidas. Padre, nadie nos amaba ni nos quería, pero tú descendiste del cielo a tomarnos de la mano para llevarnos. Gracias, Padre. Gracias porque tú enviaste, Señor, a tu Hijo para que Él viniese a ser como nosotros, para que nosotros fuésemos como Él. Gracias, Padre, porque en esa santificación nos has dado la capacidad de poder recibir nuestro cuerpo por toda la eternidad. Ahora, ya incorruptible. Gracias, Padre, porque si no fuese por tu Espíritu Santo que nos has dado en nuestros corazones, no pudiésemos vivir. Mas ahora, con tu Espíritu, viviremos confiados, seguros, que todo lo que tenga que ser en nosotros será conforme al poder de tu Espíritu. Gracias, Señor. Gracias te damos, porque en toda la eternidad estaremos agradecidos de lo que has hecho en nuestras vidas, Padre. Nunca seremos removidos, nunca seremos destruidos, porque nos has dado el Espíritu indestructible, incontaminable. Gracias, bendito Dios. Gracias, 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 Señor. Gloria sea tu nombre, Padre.
porque este pueblo sea hoy, Señor, un pueblo bendito y glorioso delante de ti, que vea con sus ojos más allá de lo que está delante de ellos y que puedan, Señor, comprender la verdad espiritual, la verdad que está, Señor, manifestada por ti, por tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú solo buscas un corazón dispuesto. No estás buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. Porque tú tienes tu espíritu que es poderoso para sacar de cualquier lugar a cualquier persona y llevarla y levantarla hasta las alturas. Sacarla de la peor angustia y darle la mayor paz. Oh Padre, tienes el poder para sacar de la peor desesperación, del pozo más profundo de la angustia, a cualquier vida y elevarla a la gloria y la excelencia, Señor de la paz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque no hay nada que sea más grande que tu espíritu. Y todas esas huestes celestiales de maldad, todos esos principados y potestades, no son nada delante de tu espíritu. No son nada, no tienen ningún valor, no tienen ningún significado. Simplemente son menos que nada delante de ti. ¿Y qué nos asustará en el camino? ¿Qué nos podrá obstaculizar? Gracias, Padre. Gracias por tu espíritu. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, que este pueblo cada vez que piense en ellos, piensen en el poder que hay en ellos. Que cada vez que se miren a sí mismos, miren a Cristo en sí mismos. Que cada vez que se van a levantar para salir, sepan que tú eres la mano que los sostiene. Que no se vean más a sí mismos, sino vean a aquel que está en ellos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ministra sus corazones, Padre. Ministra sus corazones. Porque sé que cada uno de ellos los amas y los oyes y los conoces en lo más íntimo. Porque ¿quién nos conoce sino tú? ¿Quién conoce nuestras inquietudes sino tú? ¿Quién conoce los temores que pasan por nuestro corazón sino tú? Tú el que estás ahí. Tú el que nos ves. Tú el que nos oyes. Tú el que estuviste en esta carne como nosotros y percibiste todo lo que percibimos nosotros. Tú el que conoces lo más íntimo de nuestra debilidad. Tú estás ahí. Tú estás ahí. Perdónanos, Padre, por la torpeza con la que actuamos, por la debilidad que nos domina. Porque no debería dominarnos la debilidad y no debería dominarnos la torpeza, porque tú has puesto en nosotros la sabiduría, has puesto el espíritu, has puesto el poder, la fe, la convicción para que seamos grandes en el reino de los cielos, para que crezcamos con firmeza. Oh poderoso Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria sea tu nombre. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor.